Bueno, voy a compartir mi pantalla, por favor. Muy bien. El tema número 4 dice desarrollo de aplicaciones web SPA. Bueno, ¿qué es SPA? Bueno, SPA es la sigla de Single Page Application, que quiere decir aplicación de página única. Es una aplicación web o es un sitio, pero que utiliza una sola página para el usuario. Pero eso no significa que tiene una sola página, sino que en realidad tiene sí varias páginas, pero lo muestra a partir de una. Es como si tuviéramos una plantilla donde solamente cambia determinada área, ¿no? Entonces, eso es una definición. Bueno, nosotros en escritorio también tenemos lo que se llama, ¿no?, el contenedor MDI, es decir, un formulario MDI parent o formulario principal, y los otros son MDI child, que quiere decir formularios MDI hijos, ¿no? Entonces, el formulario principal siempre se ve el padre y los hijos se ven como parte de ese formulario, ¿no? Entonces, por lo general utilizan muchas aplicaciones. Esa es la forma. Bueno, vamos a verlo como escritorio y también lo vamos a ver como web, pero utilizando el lenguaje, bueno, no sería el lenguaje, sino el entorno de desarrollo ASP, que no es lo mismo que SPA, ¿ya? ASP de .NET. Y en el caso nuestro lo vamos a relacionar además con C#, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los lenguajes que se utilizan para producir un SPA? Bueno, ya los había dicho y lo vamos a hacer relación con el C# y los formularios. Sin embargo, no es propiamente una página SPA lo que se hace con formularios para Windows en C#, ¿no? SPA es exclusivamente para el modo web. Los lenguajes que se utilizan, ¿no? Normalmente el lenguaje por excelencia para esto es el JavaScript. A ver, un segundito. Ya. Entonces, gracias al PHP que enlaza al MySQL, recupera los datos y genera el código HTML correspondiente y lo pone en la página visible o en la vista para el usuario. Entonces, ahí es el lenguaje de fondo. En el caso de las SPA, el lenguaje de fondo es el JavaScript, que hoy en día viene realmente ya no tanto como JavaScript directamente, sino viene ahora como framework, pero frameworks que han sido basados en el lenguaje JavaScript, que tiene como base el lenguaje JavaScript, ¿no? Entonces, ese framework es el que hace todas las interpretaciones y hace que aparezca en la página, ¿no? Entonces, es por eso que el JavaScript, a través de esos frameworks, puede modificar la estructura del documento, puede generar dinámicamente tablas, puede generar dinámicamente datos, filas, columnas, etcétera, ¿no? Gracias a esas directivas. Por eso dice que tenemos dos tipos de directivas, unas que son las de estructuras, es decir, las de ciclos, como por ejemplo ng-if, ng-for, ng-switch, o sea, son de ciclos, ¿no? Ya sean repetitivos o condicionales.
¿no? Estos ayudan a, como dice, reemplazar elementos. Pero también tenemos las directivas de atributo, es decir, que van a cambiar la forma o visualización de los elementos. Así tenemos el ngStyle, ngClass, ngModel, etc. Aunque a estas alternativas ustedes en JavaScript pueden usar nomás el if, el for, el switch, el while. A estas alternativas ustedes pueden usar nomás el CSS, donde le pueden poner estilos, fuentes, colores, fondos, márgenes, etcétera, ¿no? Pueden usar. Sin embargo, cuando se trata de algún framework que permite el manejo de SPA, se crean nuevas directivas. Seguramente ustedes han manejado o están manejando uno de los frameworks que tiene sus propias directivas y es bastante popular, el Angular, ¿no? El Angular, especialmente, aunque muchos lo usan para la visualización de las páginas, inclusive para el acceso a datos, ¿no? Entonces, esas, por ejemplo, ya manejan estas directivas, ¿no? ¿Qué framework están manejando ustedes? ¿Utilizan algún framework? Hola, ¿hay algún framework que están manejando? Por ejemplo, en C# manejamos el framework de .NET, la versión 4.5.2 en Visual Studio 2015, ¿no? Este framework son un conjunto de librerías que permiten, ¿no?, que todo, tanto formularios, datos, diseños, todo puedan ser generados, creados y puedan interactuar con el usuario. Es como nuestra plataforma de interacción con el usuario. Gracias al framework nosotros podemos crear nuestras aplicaciones mientras tengamos una versión más superior y esta tenga nuevas librerías, probablemente nuestras páginas se vean mejor. Nuestros proyectos se vean mejor, surtan mejores efectos, ¿no? En el caso de ustedes hay frameworks o plataformas de trabajo, se llama, ¿no? No son tanto entornos de desarrollo, sino son plataformas de trabajo. En el caso de ustedes, ¿están manejando algún framework? 5. ¿Ya? Conviene usar la versión 5 del HTML porque ahora todos están basados en eso. Y además tiene nuevas directivas que le permiten, ¿no?, facilitar la visualización de las páginas y por otro lado hace, ¿no?, más seguro a las páginas. Antes se tenían que usar, antes de HTML5, se tenían que usar ciertos plugins que son programas, son procesos que ayudaban a que ciertas partes de la página se puedan tal vez ver mejor, puedan interactuar con el usuario o puedan hacer algunas acciones que el programador lo ha puesto, ¿no? Sin embargo, ahora con HTML5 y gracias a eso viene el Canvas, ya se hacen se le da bastante dinamismo en cuanto a diseño a las páginas, ¿ya? Entonces las secciones ahora de una página con HTML han ido cambiando. Sin embargo, se mantienen, ¿no?, algunas otras secciones. Ahora, dice, un componente es una clase, ¿ya? Es decir, bueno, JavaScript soporta, ¿no? Soporta y los otros, ¿cómo se llama? Las otras tecnologías, los frameworks, ya soportan la programación con objetos. Por eso es que se crean clases. Entonces, un componente es una clase. Esta clase va a tener
propiedades y métodos. Es decir, las propiedades son información de la vista, es decir, de la página que se va a mostrar. Eso hace de que, y ya vamos a ver en el ejemplo, cuando lo hagamos, ya vamos a ver que se puede, ¿no? Se puede modificar a través de esas propiedades fácilmente la vista de la página. Y también métodos, que son los comportamientos, es decir, los diferentes eventos. Y eso ustedes con JavaScript lo deben estar capturando, ¿no? O tal vez con PHP, ¿no? Porque PHP también soporta programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, igual que en cualquier programa de aplicación web, ¿no? En las SPA también se pueden manejar estos elementos, las clases, ¿ya? Acá podemos tener, entonces, una página principal, ya aquí está la parte superior, componente, plantilla. Una página principal tiene varios elementos y dentro de estos otros elementos. Entonces cada uno de ellos son como clases o subclases, podemos decir, pero que no dependen necesariamente de la principal, sino que pueden ser independientes, pero se lo llama a través de la SPA, a través de la página única. Entonces, un componente puede ser un formulario, una opción de la aplicación principal, y ese componente, ¿no?, va a tener sus diferentes características, atributos, métodos, es decir, va a tener su propio diseño, su propio contenido, sus propios botones, etcétera, ¿no? Pero se va a mostrar en la principal, y así pueden haber otras más. Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, el de Google Mail, Gmail, ¿no?, el que les he mostrado en el ejemplo anterior, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ¿no? Ahí está, componentes, cada uno corresponde a una clase. Entonces se puede cada uno manejar de manera independiente, programarlo, pero se va a ver en la página tal como se ha diseñado, ¿ya? Tal como se ha diseñado. Ahora, y el enroute, bueno, todas las transferencias de datos, las comunicaciones, se hacen a partir del URL. Por ejemplo, cuando tú visitas una determinada página y envías cierta información, lo que estás haciendo estás mandando a través del URL. Este es el URL. Si tú observas, este es el URL. Aquí arriba te estoy mostrando, ¿no? http://classroom.google.com. Ese es el URL del sitio. Pero esto es los datos de mi clase, ¿no? De mi clase. Y estos son algunos otros datos que le están diciendo cómo debe comportarse o qué debe mostrar, ¿no? Entonces, este URL, ¿no?, es lo que se llama la ruta. Ya, la ruta de acceso a determinado sitio, ¿no? Entonces, ¿qué es el enrutado? El enrutado surge, dice, de la necesidad de permitir al usuario navegar por la web a través de URLs. Entonces, cada vez que yo quiero visitar una página, sí o sí estoy yendo a una determinada ruta, ya, a una determinada ruta. Y a través de esa ruta es que la página va a interactuar. Bueno, observen, yo voy a ir a una página cualquiera. Ya, estoy en una página cualquiera, voy a ingresar. A ver, no quiero ingresar a algo que después no, ya, aquí a la wiki. Observen, aquí está. Miren, esta es la página y esta es su URL. Pero fíjate, cuando yo voy leyendo, la Vite Vela en italiano,
Y si te fijas, italiano es un link. Y en la parte inferior, aquí abajo, se van a fijar en la base de estado. Me sale la ruta, el URL. Es decir, que cuando yo haga clic, va a ir a ese link, a esta ruta que aparece abajo. O sea, eso es, ¿no?, el enrutado. Y a través de eso es que enviamos información, recibe el servidor información y lo procesa. Lo captura y lo procesa, ¿no?, en función a ello. Ahora, les decía que hay diferentes tecnologías que nos permiten crear SPA. Nosotros, de los muchos que hay, nosotros vamos a usar el de C# con ASP. Sin embargo, hay React, ya es una librería en JavaScript de código abierto. Su única función es encargarse de la interfaz del usuario. Es decir, es un framework de front-end. ¿Reconocen el término back-end y front-end? ¿Alguna vez han escuchado esos términos? Entonces, el React ya más se encarga, digamos, del front-end, de la interfaz del usuario, al igual que donde está Angular, ¿no? Aunque también Angular, gracias al TypeScript, tiene acceso al back-end, ¿no? Ya vamos a ver. Otra herramienta es el Vue. También es otro framework. Mira, también está escrito en JavaScript. Cuando es código abierto es bueno porque todos lo podemos utilizar, ¿ya? Igual que React, ya está centrado en la interfaz del usuario, ¿no? Ayuda a que la información, a que el usuario pueda ver, y el programador también pueda crear más fácil sus páginas web. Algunos prácticamente casi no usan, ¿no? Cuando crean algunos sitios, no usan backend, sino directamente con el mismo framework acceden a la información. Es decir, desde ahí mismo crean todo lo que es el código SQL, ¿no?, para el acceso a la información. Angular es otro framework desarrollado de código abierto, desarrollado inicialmente en JavaScript y ahora en TypeScript, pero el TypeScript no es otro lenguaje distinto, sino es un lenguaje basado en JavaScript. Es como si fuera una parte de JavaScript, ¿ya? Entonces sigue siendo JavaScript, pero con sus propias características, ¿ya? Por eso es que los navegadores pueden comprender y utilizarlo, ¿ya? Solo que ya tiene un conjunto de métodos, ¿ya?, y de librerías que ayudan a la programación o al desarrollo de aplicaciones web. Hay muchas cosas que ya no tienes que programarlas desde cero, sino que te lo genera automáticamente, ¿no? Por eso es que algunos prefieren usar cierto tipo de framework. Parece que el Angular es uno de los más utilizados, ¿no? Ember es otro framework también basado en JavaScript, ¿no? Ahora, lo importante de estos es que tengan soporte técnico, es decir, que exista información en la web para que tú puedas salir de dificultades o para que tus páginas no tengan problemas de compatibilidad con determinadas versiones. Siempre tenemos que cuidar eso, ¿ya? Siempre tenemos que cuidar que tus páginas funcionen bien en la mayoría de los navegadores, tus sitios web o aplicaciones web funcionen en la mayoría de los navegadores y desde versiones tal vez últimas, penúltimas, ¿no?
Hoy en día con el internet es así. Y esto, claro, obviamente, cuando usamos ciertos frameworks, hace pues que nuestras páginas no funcionen bien en sistemas antiguos. Han debido notar, hay ciertas páginas que en Windows 7 ya no se ve igual. O ya simplemente no te deja verlo. Te saca error. ¿Por qué? Porque como Microsoft ha dejado de brindar soporte, aunque creo que ha ampliado hasta el 2025, escuché su soporte, ¿no? Entonces hay ciertas páginas que no se están viendo bien, porque los navegadores ya no quieren actualizarse, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que tienen que tomar en cuenta a la hora de utilizar algún framework en sus aplicaciones web, ¿ya? Toditos estos frameworks utilizan la arquitectura modelo vista controlador, ¿no? Todititos utilizan. Aquí está. No, esta es la arquitectura del SPA, ¿no? La arquitectura modelo vista controlador. El modelo que tiene que ver con la base de datos, la vista que tiene que ver con los diseños de interfaz o lo que se muestra al usuario, y el controlador que tiene que ver con prácticamente con el acceso a la información a través de la codificación, ¿no? Entonces todos manejan esa estructura, y no es que solamente estos, sino que otras tecnologías también, ¿no? ¿Cuál es la estructura o la arquitectura, perdón, de un SPA? Esto es lo que ocurre ya con una página tradicional, y esto es lo que ocurre con una SPA. Observen. Dice, el cliente hace una solicitud inicial. El servidor le devuelve una página HTML. El cliente hace un post, ¿no? Es decir, actualiza la información. Y el servidor le devuelve otra vez la página, y el cliente tiene que hacer una recarga de la página, de toda la página. Al hacer la recarga, si la página es un tanto pesada, demora la página. Y si tu internet no es rápido o si está saturado, claro, la página va a tardar en actualizarse. Eso es como una página tradicional. Y probablemente eso es lo que ustedes están haciendo, ¿no? Con sus páginas, ¿no? Probablemente, tal vez están usando esta otra tecnología, ¿no? Tal vez algunos hacen uso de esto, ¿no? Por lo general con PHP eso es lo que se hace. Pero cuando manejas JavaScript, ¿no? O manejas alguna otra herramienta que soporta SPA, esto es lo que ocurre. El cliente hace una solicitud, el servidor le devuelve una página HTML, y el cliente dice Ajax, es decir, simplemente hace una solicitud de actualización de cierta información, y le devuelve solo los datos. Acá está en formato JSON, ¿no? Es decir, solo los datos le devuelve, para que el cliente con esos datos, solo el área correspondiente actualice. Ya no hace la recarga de la página, sino solo actualiza el área correspondiente a los datos que ha recibido del servidor, ¿no? Lo que les mostraba acá en esto. Entonces, toda esta parte superior toda esta parte, mi menú no cambia, ¿no? No cambia. Solamente cambian los componentes que forman parte, ¿no? Parte como de la página dinámica, la que va a cambiar, ¿no? Entonces, mira, esto nomás. En otras palabras, estás recibiendo un JSON y lo está aplicando a esos datos que recibe, ¿no? Esos datos que recibe lo está aplicando al formulario que ya tiene, y solamente muestra. Entonces, todo el trabajo ahora se queda, bueno, no todo, gran parte del trabajo de refrescar la página se queda en el cliente. Por lo tanto, ya no hace una solicitud de toda la página. Pero aquí sí. Observa, en la página tradicional toda la página viene, pero en este caso no, solo viene los datos correspondientes a los cambios que debe ver el cliente. JSON es un formato de datos, ya de campos y
valores, atributos y valores. Eso es lo que devuelve, ¿no? Y gracias a eso se hace la actualización. Entonces, eso es importante que se tome en cuenta, ¿no? A la hora de hacer un sitio web. Lo que tenemos que cuidar es, ¿no? De que la página sea rápida. Entonces, por eso a veces utilizamos esta tecnología. Pero si nuestra página no es pesada, no la visitan cientos, miles de personas, se puede utilizar tecnologías tradicionales que probablemente están usando ustedes, o pueden utilizar SPA o alguna otra tecnología para que ustedes puedan refrescar, puedan optimizar su sitio web, ¿no? Su sitio web. Aquí está. En lo tradicional, base de datos, servidor y cliente. Y aquí podemos ver, ¿no? Aquí están los decorativos. El cliente, representación del HTML y JavaScript decorativo. Aquí está. Hace una solicitud, el servidor autentica si el cliente tiene autorización y además, bueno, la lógica del negocio que son el acceso a los datos y genera el HTML, pero recupera los datos, mira, almacena o recupera los datos y luego lo devuelve al cliente. En un SPA, ¿no? Aquí está el cliente, también tiene una representación, sí o sí va a ver la página, ¿no? Va a ver, pero ya no va a actualizar toda la página, ¿no? Luego va a enviar los decorativos en JavaScript, igual va a hacer una autenticación de la validación de datos y va a almacenar o recuperar datos. Pero en la base de datos ya no está la lógica del negocio, sino el servidor a través de la autenticación y validación hace el acceso, ¿no? Es decir, ¿cómo se llama este? El back-end es el que administra. Forzosamente en SPA se tiene que utilizar back-end o servicios se llaman, forzosamente, porque ese es el que en realidad que va a realizar toda la manipulación de los datos, ¿ya? Bueno, acá tenemos alguna descripción de la plataforma SPA y de un contraste entre SPA y páginas tradicionales, ¿ya? Bueno, eso es más es para lectura. Ahora lo que quiero, sí, ya no nos va a alcanzar mucho, no tenemos mucho tiempo, lo que quiero es mostrarles una comparativa de cómo es un SPA y una aplicación de escritorio, ¿ya? A ver, voy a ingresar al Visual. A ver, veamos. Bueno, miren, voy a crear un nuevo proyecto. Normalmente esto es lo que ocurre. Si voy a usar el lenguaje C#, una aplicación Windows, aplicación de Windows Forms, ya, le voy a dar nomás Windows Forms, no le voy a poner un nombre, sino lo voy a hacer de manera rápida. No es propiamente, esto no es un SPA, no es una página o aplicación de página única, no, simplemente es una aplicación multiform con un formulario principal y el resto es parte de ello. Mira, por ejemplo, acá puedo hacer lo siguiente, fíjate, esta es mi página, le voy a llamar, le voy a poner panel, ya, este panel lo voy a fijar, en la parte superior, ya, por otro lado lo voy a, ¿dónde está? Lo voy a cambiar de color. Y además voy a poner aquí mejor me iré directo a
controles comunes, no. Aquí, mira, voy a poner un toolstrip container. Ya. Eso es. Este lo voy a poner visibilidad superior. Inferior, acoplar relleno en formulario, no quiero que ocupe todo. Ya. Bueno, veamos. Ahora aquí voy a agregarle un toolstrip. Ahí está. Ese va a ser un toolstrip. Le voy a poner algunos botoncitos. Estoy poniendo nomás al azar. Ya estoy haciendo un diseño. Luego voy a poner otro toolstrip. Ya, fíjate, estoy poniendo nomás varias basitas, botones, combo boxes, text box. Ya. Bueno, son mis bases de menú. Ahora sí, observa esto. Ya. Ahora, este formulario, ahora mira, esto voy a hacer, voy a agregar formulario 2, voy a agregar formulario 3. Ahora sí, ahí dice formulario 1, 2, 3. Este es el 1. Desde aquí, digamos, desde este botón, voy a llamar al formulario formulario 1, f igual a new formulario 1 y f.show. Ya está. Por así decirlo, se va a llamar ahí. Muy bien. Vuelvo este otro botón que llame al formulario 2. Entonces le voy a poner formulario 2. Me he equivocado. Asimismo no lo puede llamar, si no se va a llamar 3, tenía que ser. Ya. Bueno, si yo hago coser, este es un proyecto multiformulario. Si yo hago coser, este es un proyecto multiformulario. Pero que cada formulario no tiene su propio espacio. Mira, llamo a este y este formulario tiene, llamo a este otro y este formulario. Si observas, eso es lo que ocurre. Ahora sí, lo voy a detener el código. Ahora voy a hacer lo siguiente, fíjate. Este formulario 1, que es mi formulario principal, le voy a cambiar esta propiedad. Ya, con esto es como si estuviera creando una plantilla principal que siempre se va a ver. Y dentro de él van a verse los otros formularios. La propiedad isMDIContainer true. Fíjate lo que ocurre. Ahora, cada formulario no es suficiente. Cada formulario, mira, lo voy a llamar. Igual va a seguir manteniendo esa independencia. Mira, igual. Mira, igual, ¿no? Ahora, pero ahora voy a utilizar lo que es el MDI. Lo que es el MDI. Mira, me voy al formulario 1, aquí. Le digo formulario 3 en F. Y le digo f.mdi parent. Es decir, este formulario, ¿de quién depende? De this. Creo que es this directamente. De este formulario. ¿Y cuál es este formulario? Del formulario 1, porque el formulario 1 es el parent. Ahora lo mismo voy a hacer aquí. Le voy a decir, este formulario F, que es ahora el 2, tiene como parent a este formulario. A ver, veamos. Fíjate. Ahora sí. Mira, ya no se sale. No se sale de los límites. ¿Por qué? Porque y siempre va a mantenerse este menú.
Si vengo aquí, lo mismo. Puedo crear las instancias que quiera porque le he dicho show. Ahí está. Si te das cuenta, va a seguir ahí. Va a seguir. Hasta ahí nomás. Hasta el conjunto, no el panel. El panel no es el límite, sino el toolstrip container. Hasta ahí, mira. ¿No es cierto? Entonces, ese es su límite. Entonces, siempre se va a ver esta parte. Siempre se va a ver. Entonces, digamos, no es un SPA, no es, ¿ya? Pero digamos, es una forma de hacer un programa de escritorio para que un formato principal se mantenga y el resto pueda cambiar, ¿no? A través de sus formularios. Pueden haber otras formas de realizar esto, diferentes formas, pero es más o menos eso es lo que se hace con un SPA. Ahora, ¿cómo se hace en formato web? Voy a cerrarlo. Archivo, cerrar solución. Archivo, nuevo proyecto. Entonces, en web haríamos de esta manera. Me voy a Visual C Sharp. Como vamos a codificar con C Sharp, utilizo el lenguaje, sí o sí. Si quiero manejar otro lenguaje, tendría que elegir el otro lenguaje y ahí recién agregarle lo web, ¿no? Entonces, en este caso vamos a usar C Sharp y ya no van a ser Windows, sino web. Y aquí está, aplicación web ASP.NET, ¿no? O sea, ASP es la tecnología de desarrollo web que tiene Microsoft, ya ASP, ya así como bueno, quienes saber, así como Java tiene JavaScript, ya tecnología de acceso o de programación web, ¿no? Entonces hasta no le voy a dar un nombre. Ahí está, ¿no? Fíjate, acá puedo crear uno vacío, puedo crear uno ya con un formato para web forms o para MVC, para un web API, que quiere decir un backend, ¿no? Un repositorio o sí, repositorio de servicios. Y aquí está un HTTP REST, ¿no? O puedo ya tener un formato para single page application, ¿no? Y aquí está, ¿no? Una plantilla de proyecto para crear aplicaciones HTML5 atractivas controladas por JavaScript del lado cliente mediante ASP, ¿no? Pero sí o sí va a utilizar una web API, ¿no? O sea, son ya formatos preestablecidos. Y también puedo crear ya Azure, ¿no? Que es de Microsoft, es su proveedor de servicios de Microsoft. Y si uno está registrado, tiene acceso, obviamente puede utilizar los servicios que tiene y acelera su programación. Pero obviamente eso debe tener un costo, ¿no? Y Azure Mobile Services para aplicaciones móviles, ya. Bueno, nosotros siempre vamos a empezar con uno vacío, ¿no? Para poder trabajar desde cero. Ya, entonces esta sería. Y aquí tenemos, si queremos podemos activar un web forms para un empty, para que me lo agregue algún formato. Puedo un MVC para que me lo agregue ya un formato y una web API. O sea, es decir, todo me lo va a generar. Pero bueno, no vamos a utilizar, quiero totalmente limpio. Empty. Aceptar. Bueno, hoy solamente vamos a verlo hasta aquí. Bueno, aquí está, esta es la página, ¿no? Esta es la página, pero no va a coser, ¿no? No va a coser porque aún no he puesto nada de información, ¿no? Mira, hago coser, dice, por defecto va a coser en Google Chrome, ¿no? Y ahí está cargando. Fíjate, el Visual Studio ha creado un web service, ¿no? Y por eso está entrando a localhost con el puerto 63016. Y aquí está, dice HTTP. Cualquier error 400 es que no se encuentra la página o hay problemas con la página. En este caso el servidor web está configurado para no mostrar una lista de contenidos de este directorio. Claro,
no va a mostrar nada todavía porque no hay nada que mostrar. No tengo ninguna página. Recién voy a ir creando, ¿no? Pero esta es la estructura básica de una página. Lo voy a detener. La estructura básica, ¿ya? El proyecto es esto, Web Application 1, y las propiedades de la página, las referencias o librerías que va a utilizar, espacios de nombres y el archivo de configuración de la página web. Este es el archivo principal, ¿ya? Aquí está toda la información referente a nuestra página web, a la, digamos, configuración básica. Por ejemplo, esto que está utilizando el framework 4.5.2, ¿no? Tanto para la compilación como para la ejecución. Luego, el DOM, ¿no? Es decir, la estructura de nuestra página. Dice, la estructura de nuestra página va a manejar como compilador al C#, pero también dice que puede manejar como compilador al Visual Basic, especialmente por el Visual Basic Script. Sí, porque el Visual Basic Script es el lenguaje de acceso a información en diferentes herramientas de Microsoft y también en la web. Por eso utiliza estos dos compiladores, ¿ya? Estos dos compiladores. Entonces, siempre que manejemos C#, seguramente en modo web va a utilizar Visual Basic. Si manejamos Visual Basic, solo va a estar Visual Basic, ya no C#. Y si utilizamos C++, igual. Python, igual va a estar Visual Basic, porque es el lenguaje de scripts, ¿no? El lenguaje de scripts, que quiere decir para acceso a cierta información en la web. Entonces, eso es básicamente la estructura de una página en blanco. Y son los archivos que no van a faltar. A esto ya vamos a ir agregando formularios, ya vamos a ir agregando lo que va a ser para nosotros nuestro SPA, ¿ya? Bueno, si tienen alguna duda hasta aquí, jóvenes señoritas, por favor,